Soy Ananda López y hoy vengo a hablaros sobre una de las miniaturas de este libro, Momentos Estelares de la Humanidad. El autor, Stefan Zweig, en este libro pues recoge 14 momentos estelares, que dice él, que han tenido una gran importancia en la historia de la humanidad. Momentos que han significado un antes y un después. Lo hace de forma cronológica. Empieza con Cicerón, por ejemplo, y va hasta la presidencia del norteamericano Woodrow Wilson, creo recordar que se llama. Y lo bueno es que lo hace no con un único estilo literario, sino que puede escribir un relato como un poema, que es el capítulo que he elegido yo, que más adelante os explicaré, o como un teatro, por ejemplo. Entonces, como he dicho anteriormente, todo eso lo hace de forma cronológica, con lo cual es fácil seguir la lectura. De hecho, se puede leer independientemente, o sea, de forma independiente cada capítulo, porque no están relacionados. Cada uno cuenta la historia de ese momento estelar. Que eso es un punto bueno, por lo menos para mí, porque yo he podido elegir pues cada capítulo que me interesaba más y ha sido mucho más amena la lectura, que no puede seguir, ya que al principio era un poco reacia a este libro porque creía que no me iba a gustar, pero la verdad es que es impresionante. Sobre todo al principio también me costó mucho seguir la lectura porque es muy explicativo y para cada explicación pues hay muchas comas, muchos incisos y al principio como que te pierdes un poco. De hecho yo me perdía, pero al final entiendes el estilo del autor y es mucho más fácil poder seguir la lectura de cualquier otro capítulo. De hecho, el capítulo que he elegido, que se llama Momento heroico, Dostoevsky, San Petersburgo, Plaza Semenovsky, que tuvo lugar el 22 de diciembre de 1849. Ese capítulo, por ejemplo, está escrito en forma de poema, como he dicho antes. Entonces es precioso. Sinceramente, yo al leerlo ha sido un flechazo. Este capítulo cuenta la historia de Fyodor Dostoevsky, que fue uno de los principales escritores de la Rusia zarista, que era como se denominaba a la Rusia de la época entre el 1712 al 1917. Dostoevsky, como otros escritores, pues al principio no tenía un estilo muy concreto. Los principios fueron bastante inciertos, pero con 24 años ya consiguió un gran reconocimiento. Recibía sus críticas negativas y positivas. De hecho, cayó en depresión, pero como una vía de escape a ese malestar que tenía, descubrió un círculo de escritores, un grupo de intelectuales. Y ese grupo era bastante peculiar en la época, la verdad, porque no era lo que solía ver en esa época, porque era un grupo que defendía la libertad del hombre. Y no es un momento en el que se estaba acostumbrado a eso. Y fue por eso que Dostoevsky fue condenado a la muerte. Y de eso se trata ese capítulo. Trata del momento en el que le iban a fusilar y cómo ocurrió todo en esa noche. Bueno, todo antes del momento, yo quisiera destacar pues que esa pasión por las luchas sociales y que tenía el novelista, al final lo acusaron pues, por conspiraciones políticas, y por eso fue que le condenaron a la sentencia a muerte.
Como he dicho anteriormente, el 22 de diciembre de 1849 era el día de su ejecución, que iba a tener lugar en la plaza Perdón, tengo que volver a recordarlo porque es Semenovsk, en San Petersburgo. El día del fusilamiento, Dostoyevsky se encontraba con 9 compañeros más, los cuales fueron recogidos todos juntos y llevados a la plaza para poder ser fusilados todos, los 10. Todos iban encadenados, todos juntos, en fila, y entonces en el capítulo lo explica tan bien, tan descriptivo, que a pesar de ser un poema que normalmente suele costar bastante entender, porque además está escrito de una forma que muchas veces cuesta, la verdad, pero por eso mismo me ha gustado mucho, porque he tenido que detenerme a leerlo y he tenido que realmente analizar cada cosa que decía, y analizándola era como lo entendías y yo por lo menos lo he vivido en mi propia piel. Y ha sido muy descriptivo y muy duro, y poder imaginarlo y no vivirlo, porque tampoco lo he vivido, pero sí sentirlo y poder imaginarlo. Entonces explica pues cómo son llevados a esa plaza, que en ese trayecto no cuenta en el libro, pero yo lo he buscado, que ellos incluso llegaron a ver los ataúdes en los cuales se les iba a meter después de muertos. Imaginaos la escena de tú viéndote hacia tu muerte, porque te ves a ti mismo. De hecho, en el capítulo lo explica, que él ve toda su vida pasar, todo lo que se cuenta en las películas, pues que él realmente lo sentía así. Bueno, así es como lo expresa el autor, claro, que veía toda su vida pasar, toda su familia, y te hace sentir de verdad que estás viviendo ese momento. Realmente te transporta a esa época, y a mí me ha encantado, sinceramente, el poder vivir esa experiencia de leer ese capítulo y sentir todo eso. Entonces, cuando ya están en la plaza, les vendan los ojos, que esa frase para mí es magnífica cuando lo explica, porque es simplemente una frase la que dice, y es preciosa, porque cuenta como que le ponen, no sé si podré encontrarlo ahora, pero que le ponen la venda, pero en lugar de decir que simplemente le ponen la venda, le dice que entonces le atan la noche alrededor de los ojos. Y el poder imaginar esa imagen, para mí por lo menos, ha sido precioso. Todo como cuenta que ha ido sucediendo, pues que siente la calor de su sangre en ese momento, que ve su vida pasar, y que al final aparezca un... Bueno, primero de todo se oye un grito que dice ¡alto! Y aparezca un oficial con un papel en la mano diciendo que era una orden de indulto y que no se debería seguir adelante esa pena de muerte. Que el zar Nicolás I le imponía una sentencia mucho más leve, que al final sería la de trabajos forzosos. Y entonces ya respiras y dices, tanto sufrimiento para al final no quedar en nada tampoco, porque al final tuvo que hacer trabajos forzosos en Siberia y fue bastante duro. Pero me encantó pues el típico final feliz, ¿no? Digamos. Y es eso, yo sobre todo he elegido este capítulo por las sensaciones que me ha hecho sentir, y es muy cortito pero muy intenso, y eso a mí me ha encantado, la verdad. Espero que tengáis curiosidad también para poder leerlo y que os guste tanto como a mí.